Universidad Virtual CNCI. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz Morales. Matrícula AL 052523. Materia Derecho Mercantil. ¿Cómo definirías a una sociedad mercantil? Las sociedades mercantiles son una figura jurídica donde deben cumplir una serie de requisitos para llevarse a cabo. En la mayoría de las sociedades debe de haber como mínimo 2 personas y al momento de constituirse legalmente deriva en una serie de derechos y obligaciones. Este conjunto de personas se unen temporalmente o transitoriamente para aportar bienes o servicios con un fin común. Menciona un ejemplo real de cada tipo de sociedad mercantil. La sociedad en nombre colectivo. Esta sociedad permite 2 tipos de socios: los socios capitalistas, los cuales aportan dinero, y los industriales, que son los que contribuyen con su trabajo y reciben un sueldo por ello. La responsabilidad de los socios es subsidiaria, ilimitada y solidaria, es decir, cada uno de los socios se responsabiliza por todos los demás y ninguno tiene derecho especial que delimite su participación. Ejemplo, boliches AMF. Sociedad en comandita simple. Aquí participan otro tipo de socios, cada uno con responsabilidades diferentes. Comanditarios, que solo están obligados al pago de sus aportaciones, y comanditados, que responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado de las obligaciones sociales de la sociedad. Este tipo de sociedad es muy poco utilizada en la actualidad. Sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad se integra por un máximo de 50 miembros, solamente por socios capitalistas, cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportaciones. Una de su particularidad es que permite realizar acciones que limiten o amplíen el reparto de utilidades entre los socios. Las sociedades de responsabilidad limitada son idóneas para las pequeñas y medianas empresas, pymes. Ejemplo, MAVE de México, SDRL de CV. Sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad permite 2 tipos de socios, con responsabilidades diferenciadas: comanditarios, los que están obligados solamente al pago de sus aportaciones, y los comanditados, que responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado de las obligaciones sociales de la sociedad. La administración de la sociedad solo podrá incluir a socios comanditados. Los socios comanditarios no tienen derecho a asumir estos cargos. Sociedad cooperativa. Requieren un mínimo de socios para constituirse. Pueden adaptarse 2 regímenes de responsabilidad de los socios: limitada, SCL, o suplementada, SCS. Pero todos los miembros tendrán igualdad esencial en derechos y obligaciones. Se reconoce un voto por socio independientemente de sus aportaciones. Se rigen por una regulación especial, la Ley General de Sociedades Cooperativas. Será siempre de capital variable y se podrán agrupar libremente federaciones, uniones o en cualquier otra figura asociativa. Existen 3 tipos de sociedades cooperativas: de ahorro y préstamo, de producción de bienes y o servicios ordinarios, o de participación estatal, de consumo de bienes y o servicios. Se rigen además por la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. ¿Qué características principales identifican a cada tipo de sociedad, ya sea colectiva o comandita simple? Las sociedades de nombre colectivo existen bajo una razón social, y en ella todos los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales. La razón social debe ser formada con el nombre completo, con los apellidos de todos los socios o con el nombre de uno o más de ellos. Si la razón social ya contiene los nombres de todos los socios, es ilícito añadir las palabras compañía u otras equivalencias a esa frase, como y asociados. Si una persona extraña a la sociedad permite que su nombre se encuentre en la razón social, ésta contraerá responsabilidad solidaria e ilimitada, pero no subsidiaria, por las deudas sociales. Por ello, es necesario que se tengan en cuenta los aspectos relacionados a la razón social. A los socios se les imputa una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria. La responsabilidad subsidiaria es condicional, ya que los socios gozan de los beneficios de orden y de exclusión
Por lo tanto, el beneficio de orden no sirve si son demandados de manera conjunta. El beneficio de exclusión opera cuando los socios señalan bienes de la sociedad que bastan para cubrir el crédito reclamado. El hecho que tengan una responsabilidad ilimitada significa que responden al cumplimiento de las obligaciones sociales con todos sus bienes, con excepción de los que conforme la ley los considere inalienables o embargables. Por otro lado, el hecho de que tienen una responsabilidad solidaria significa que no gozan del beneficio de la división. Los socios no solo tienen obligaciones y responsabilidades, también tienen derechos, poseen el derecho de hacerse partícipes de las utilidades de la sociedad. Claro, en ellas serán repartidas proporcionalmente a las aportaciones hechas. Asimismo, tienen el derecho a ser resarcidos de los gastos, daños y perjuicios que haya sufrido debido a su responsabilidad solidaria. Por último, cuentan con el derecho de consecución. Este derecho implica que su voz debe ser escuchada por los restos de los socios. Además, tienen la capacidad de denunciar y vigilar sus intereses. La sociedad comandita simple existe bajo una razón social y se compone de socios que están ligados a ciertas responsabilidades sociales, comanditados, y de otro tipo de personas que no tienen obligaciones sociales, sino puramente económicas, los comanditarios. La responsabilidad de los socios es de manera desigual, pues los comanditados responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente a las deudas sociales, en tanto que los comanditarios solo responden por el pago de sus aportaciones. Existe un equilibrio en la relación de las obligaciones. Tanto los socios comanditados como los comanditarios tienen las mismas obligaciones de aportación, de lealtad, de subordinación a la voluntad de la mayoría y de reportar las personas que pesan sobre los colectivos. ¿Qué es una sociedad anónima? Este es el tipo de sociedad mercantil más usada y común en México. La responsabilidad de los socios, que son únicamente capitalistas, es solo por el monto de sus aportaciones. Una particularidad es la SA, es que en la toma de decisiones las votaciones se rigen por el principio de mayoría, pero en función del porcentaje de capital que representan los socios y no los votos personales. ¿Crees que una sociedad comandita por acciones puede tener mayores complicaciones? Yo creo que sí, puede tener complicaciones, pues este tipo de sociedades permiten dos tipos de socios con responsabilidades diferenciadas: comanditarios, obligados solamente al pago de sus aportaciones, y comanditados, que responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado de las obligaciones sociales de la sociedad. La administración de la sociedad solo podrá incluir a socios comanditados. Los socios comanditarios no tienen derecho a asumir estos cargos. Muchas gracias.